con el que vamos a tropezar muy a menudo, y eso les digo porque voy viendo, como les digo, en el taller, es el tema de aceleradores electrónicos. La mayoría de los vehículos actuales ya vienen con acelerador electrónico, ya el acelerador mecánico pasó a la historia. O sea, quiere decir que en un vehículo moderno, así sea de baja gama como son los chinitos, hasta esos están viniendo con acelerador electrónico, ¿no? Entonces, por ende, sí o sí queda la necesidad de conocer algunos aspectos complementarios porque vienen fallas de distinta índole y hay que saberlas diagnosticar y obviamente reparar de manera adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en esta parte, todo lo concerniente a lo que es aceleradores electrónicos, ¿ya? Bien, como ustedes ven, acá de alguna manera creo que representa el cambio principal que sucede, ¿no? Pero no es solamente el cambio físico, como les voy a explicar, ¿ya? Hace tiempo entre el pedal del acelerador y el obturador había un chicotillo, ¿no? Como este que están sacando estos muñequitos. Ese chicotillo era el que lo unía, ¿no? De manera mecánica. Y bueno, ellos lo retiran eso y en reemplazo de eso, como podrán ver, están colocando en la mayoría de los casos un motorcito eléctrico, ¿no? Un motorcito de corriente continua que se coloca para accionar al obturador en sí, ¿no? Entonces físicamente ese es uno de los cambios, ya no hay el chicotillo. El pedal también sufre un cambio, como verán, la parte de su palanca sigue igual, pero acá ya le colocan unos sensores, ¿no? Donde estoy colocando el puntero. Ya vienen unos sensores, en el obturador también, obviamente aparte de colocar el motorcito, vienen unos sensores. Y obviamente el obturador es comandado por la computadora. Entonces la computadora también ha tenido que sufrir un cambio, ¿no? Necesariamente, tanto en su parte física, eso está simbolizando este transistor, o sea, su hardware ha variado, ¿no? De uno que es con acelerador electrónico. Y también, ¿qué ha cambiado? Lo que está haciendo el señor, ¿no? El software, ¿no? En algunos vehículos, en algunas computadoras, incluso yo he encontrado un microcontrolador exclusivamente dedicado para controlar el acelerador electrónico. Por ejemplo, el Nissan Rogue que ha traído el día de hoy, la computadora que tiene ese vehículo, en su interior hay un microcontrolador diseñado exclusivamente para comandar al acelerador electrónico. Solo para eso está un microcontrolador ahí, tiene dos microcontroladores. Uno de ellos está solo para el acelerador electrónico en esas computadoras, ¿no? Entonces quiere decir que ese microcontrolador viene programado con un software diseñado para gestionar y de paso diagnosticar, ¿no? Algo en el sistema del acelerador electrónico, ¿bien? Y eso es lo que vamos a ir estudiando a continuación. Bien, el cambio principal, o sea, yo también alguna vez me he puesto a preguntar ¿quién les ha llevado a los fabricantes a realizar este cambio? Porque si ustedes observan, acá tenemos un punto comparativo, ¿no? Entre el sistema con acelerador mecánico y este es con acelerador accionado electrónicamente. En el anterior sistema malo no era, ¿no? Porque muchos de ustedes ya trabajan en taller y habrán podido ver acá el chicotillo sufre daño, pero con el tiempo, ¿no? O sea, una gran parte del tiempo funciona bastante bien, ¿no? Entonces pareciera, digamos, que fuera insulso, ¿no? Porque si ustedes se darán de cuenta, acá no había retraso. Si uno no pisa el acelerador, el obturador está cerrado. Si uno pisa lentamente el pedal, el obturador también se abre lentamente, ¿no? Si lo pisas rápidamente el pedal, el obturador también con la misma velocidad responde. Entonces, era un sistema hasta cierto punto, en ese aspecto, práctico, ¿no? No era muy complicado. El acelerador electrónico trabaja algo parecido, solo que con más componentes, ¿no? Como verán, ahí está el pedal, tiene unos sensores, los cuales cuando el conductor pisa el pedal, transmiten una señal a la computadora y la computadora, de acuerdo a eso, manda una señal al obturador para cumplir lo que está requiriendo o demandando el conductor, ¿no es cierto? Es así como trabaja. De la misma manera aquí, si uno pisa lento, el obturador también va a abrir lentamente. Si uno pisa rápidamente el pedal, el obturador también abre con la misma rapidez. Es así como trabajan estos sistemas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto parecería que, yo al menos cuando lo he visto las primeras veces, parecería que fuera mera complicación el colocar aceleradores electrónicos, porque a la larga los resultados pareciera que fueran los mismos, pero vamos a ver que hay pequeños detalles, ¿ya? En acá, obviamente implica más costo, ¿no? Tener un pedal donde están unos sensores, tener un obturador donde están unos sensores y algunos componentes más. Sí o sí,
el que es con acelerador electrónico en cuanto a costos de fabricación es más elevado del que lleva acelerador mecánico, es lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué a los fabricantes les ha llevado a hacer eso? Es la siguiente, enseguida les voy a explicar de todas maneras con más detalle. Un detalle que siempre tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente: en el sistema con acelerador mecánico, que el que tenemos acá, el recorrido del pedal del acelerador siempre va a ser lineal al recorrido o a la apertura de la mariposa. ¿Qué quiere decir eso? Si no piso el pedal, el obturador va a estar cerrado, todos estamos de acuerdo. Si el pedal lo piso a la mitad, el obturador también va a estar la mitad abierto, y si lo piso el pedal a fondo, el obturador seguramente va a estar totalmente abierto, ¿no? Quiere decir que el recorrido del pedal es totalmente lineal al del obturador, no hay opción más, siempre va a ser lineal. En el del acelerador electrónico a momentos va a ser lineal. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando no estás pisando el pedal, el obturador va a estar cerrado. Si piso a fondo el pedal, el obturador va a estar totalmente abierto. En la mayoría de los casos siempre va a ser recorrido lineal, o sea, el recorrido del pedal va a ser lineal a la apertura del obturador. Pero también va a haber momentos en que no va a ser lineal. ¿Qué quiere decir? Puede el conductor en algún momento de eso estar pisando, un ejemplo, un 70% del pedal, y el obturador puede estar apenas con un 30-40% de apertura. Se puede dar ese caso, y eso vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces ahí ya no es lineal, todos se darán de cuenta, ¿no? El pedal puede tener más recorrido y sin embargo el obturador menor apertura. Y eso solo se puede conseguir en aquellos vehículos que llevan acelerador electrónico. Lamentablemente en el acelerador mecánico no se puede hacer eso, si ustedes se darán de cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un vehículo, en determinadas circunstancias, se va a necesitar que el recorrido del pedal no sea lineal con la apertura del obturador. En determinadas condiciones de manejo, no tiene que ser lineal. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahí obviamente el sistema de acelerador mecánico ya no te sirve, se darán de cuenta. No sería práctico. Entonces, por ende, esa es una de las causas principales a la que les ha llevado a los fabricantes hoy en día a realizar ese cambio, ¿no? Colocar sistemas con acelerador electrónico, porque vamos a ver enseguida que la mayoría de los autos de hoy en día traen sistema de control de tracción y estabilidad, que casi ya es un equipo estándar en la mayoría de los autos. Y en esos sistemas, cuando está empezando a operar, puede suceder que el recorrido del pedal no sea lineal a la apertura del obturador. Se va a necesitar eso, ¿no? Para que trabaje bien el sistema de control de tracción y estabilidad. Entonces ahí ya no sirve un acelerador mecánico, se darán de cuenta. Sí o sí tiene que ser un vehículo con acelerador electrónico. Esa es una de las causas principales a la que les ha llevado a los fabricantes a realizar ese cambio, por si acaso, ¿no? Es una de las causas primordiales, ¿no? A ver, un cambio principal que creo que todos tendríamos que tomar en cuenta es el siguiente. El sistema con acelerador mecánico siempre va a llevar la válvula IAC, ¿no? Por ejemplo, eso cuando trabaja, ya saben, cuando el motor está en rally, ¿no? En cambio, el que es con sistema con acelerador electrónico, olvídense, ya no existe válvula IAC, ¿no? Ya no hay necesidad. Entonces, tal vez algunos se pregunta cómo mantiene velocidad de ralentía. Aquí creo que está claro, ¿no? Se le da una pequeña apertura al obturador y se permite con eso que fluya una mínima cantidad de aire, lo necesario como para mantener la velocidad en ralentía. Acá ya no hay válvula IAC por si acaso, ¿no? Los que llevan acelerador electrónico, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver, ahora sí tal vez podríamos explicar por qué razón puede no requerirse que el recorrido del pedal no sea lineal a la apertura del obturador. ¿En qué casos? Acá, por ejemplo, está mostrando una computadora del motor, ¿no? Con algunas señales de entrada y salida, ¿no? Que están viendo el sensor MAF, el sensor de posición del pedal, los sensores de posición del obturador, obviamente el comando a los inyectores hacia las bobinas de encendido. Pero mira, fíjense, aquí dice la computadora de control de estabilidad, Skid Control Econis. Es otra computadora que, como verán, está constantemente intercambiando información con la computadora del motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta computadora, ¿para qué sirve? Es básicamente para ayudar al conductor a que no pierda fácilmente la manejabilidad del vehículo en situaciones de conducción extremas. ¿Cuándo sería, por ejemplo, una situación de conducción extrema?
¿Qué tal, por ejemplo, estoy corriendo yo a gran velocidad en carretera y de repente se me presenta una curva y el terreno está un poco suelto, ¿no? Cascajo, digamos. Entonces entras en la curva a gran velocidad, el vehículo tiende, ¿no?, a derrapar, ¿no? ¿Qué implica? La adherencia de las llantas contra el piso disminuye, ¿no? Entonces, generalmente en esas condiciones algunos tienden a pisar más el acelerador, ¿no? O sea, pisas un poquito más el pedal del acelerador y ahí empeora incluso la situación, ¿no? Porque al pisar más el acelerador vas a producir más par de torsión, ¿no? Por ende las llantas van a tender a resbalar más contra el piso. Esa situación es crítica porque eso va a hacer que el vehículo vaya de cola o empiece a querer girar en forma de tronco, ¿no? Es peligroso. Entonces, en esas situaciones de emergencia, por ejemplo, esta computadora puede detectar que está sucediendo eso. Inmediatamente, ¿qué le va a decir a la computadora del motor? Tienes que bajar potencia, tienes que disminuir el par de torsión. Y la computadora, como ves que es una situación crítica, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el obturador disminuya, ¿no?, su apertura, le va a dar menor apertura, ¿no? Por más que el conductor esté pisando el pedal del acelerador. ¿Se entiende? Por más que esté pisando el conductor. La computadora tiene ahorita otra prioridad, que es no perder la manejabilidad del vehículo. Entonces, para eso, para evitar que las llantas sigan perdiendo adherencia contra el piso, una de las mejores opciones, que es hacer que el motor produzca menos par de torsión. La manera más eficiente de disminuir el par de torsión, ¿cómo es? Estrangular, ¿no?, un poquito la entrada de aire. En este caso, hacer que el obturador se cierre un poco. De esa manera, drásticamente baja, ¿no?, el par de torsión que el motor produce y por ende luego se puede ver, o sea, más fácil se puede superar, ¿no?, esa condición de manejo crítica. ¿Se entiende? ¿Bien? Ahí se darán de cuenta que, por ejemplo, el acelerador electrónico se presta bien, ¿no?, para esa situación, cosa que el acelerador mecánico no se va a dar tanto, no va a ayudar, digamos, en ese aspecto, ¿no? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. De la misma manera, este es un sistema anterior, el que llamaban sensor con computadora de control de distancia, dicen. Hoy en día este sistema ha mutado a lo que se llama el sistema ADAS, ¿no?, el sistema asistente de conducción. En Estados Unidos y en Europa se está empezando a usar bastante lo que es el ADAS, ¿no? Para que tengan una idea, el ADAS, cuando está activo, es un sistema que va monitoreando por sensores de distancia, radar, a qué distancia está un vehículo, ¿no? Y si te acercas demasiado, el sistema se activa y disminuye, ¿no? O sea, frena uno el vehículo y disminuye el par de torsión, ¿no? Esas dos cosas hacen. Entonces, eso, pero para que trabaje ideal, ¿qué se necesita? No solamente frenar el vehículo, sino manejar el obturador, ¿no? Inmediatamente disminuir el par de torsión, ¿no? Es lo que el año pasado vino un cliente con un RAV4 y pensó el cuate que su vehículo estaba fallando. Me dice, el otro día estuve yendo en carretera y de repente se me ha presentado como un obstáculo y yo, sin que haga nada, el vehículo así un poquito como se ha frenado, dice, ¿no? Se me ha frenado. Y en el tablero un testigo me ha flasheado. Pero luego lo he soltado, he vuelto a acelerar, normal, pero me ha llamado la atención, dice, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, su sistema ADAS estaba funcionando, ¿no? Lo ha ayudado a bajar la velocidad del vehículo, ha detectado un obstáculo y le ha ayudado. Por más que él no estaba soltando el acelerador, ¿no? Automáticamente ha hecho eso el vehículo. ¿Se entiende? ¿Bien? Eso, para que trabaje, ¿qué tendría que hacer? Uno, aplicar un poquito los frenos, aunque el conductor no esté pisando el pedal de freno. Otro, bajar el par de torsión, que es cerrar un poco el obturador para que sea más eficiente, ¿no?, esa disminución de velocidad del vehículo. Entonces son dos cosas que hay que hacer, ¿ya? ¿Y si el vehículo fuera automático? Lo mismo, pues. Lo No mismo. se caga. No, disminuir par de torsión, ¿me entienden, no? Implica lo más práctico. O sea, en esas situaciones de manejo creo que entienden. Tienes fracciones de segundo para hacer esa operación. No es que vas a tener 30 metros para frenar. O sea, se me está entendiendo, ¿no? Nos ubicamos ya creo que a este piso. Entonces, esa situación se tiene que hacer rápido. No puedes ni bajar. Alguien dirá, pero la caja baja en a cuarta, tercera, segunda. Eso va a tomar un tiempo. Todos se darán de cuenta. Acá tiene que ser abrupto la disminución del par de torsión. La manera más eficiente es cerrar violentamente, ¿no?, el obturador. Si estaba abierto en un 80% a un 20%, ahí va a bajar violento el par de torsión.
Incluso eso ayuda a frenar, ¿no?, al vehículo. Y sobre eso le aplicas los frenos más parcialmente, entonces de manera más segura se puede disminuir la velocidad del vehículo. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? A ver, este está mostrando, antes de hacer una explicación de lo que es un sistema con acelerador electrónico, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es de un Mercedes, un esquema general, ¿no? Estarán viendo, aquí está la computadora del motor, creo que para todos está claro. El B25, sensor de flujo de masa de aire, el M166 es el obturador, ¿no? Todos creo que están de acuerdo. El B37 es el pedal del acelerador, ¿no? Se supone que los dos sensores están ahí, ¿ya? El B70, aquí lo pueden chequear, es el sensor CKP, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? El S43, el sensor de posición del pedal de embrague, si es que fuera caja mecánica, si fuera automática obviamente no lo lleva. El N475, el sistema o la computadora del control de estabilidad, frenos ABS, ¿no? En uno solo viene esto. Hoy en día ABS, control de tracción y control de estabilidad, viene en uno solo por si acaso. Un momentito. Hola, Elmer. En el TEC no estoy. Sí, puedes traer lo más cerca de para vos. Voy a estar ahí hasta las 6 voy a estar. Oh, pero si no dejamos el cuadro de alguna manera, ¿qué es lo que está queriendo mostrar? Mira, aquí incluso si fuera caja automática, aquí está el Y38N4, es la computadora de la caja, ¿no? Si fuera caja automática, ¿no? De alguna manera, en un vehículo como este, ¿de qué manera, digamos, interrelacionarían estos? A ver, hablaremos de la caja automática. Si fuera caja automática, usted sabe bien que yo tengo que pisar el pedal del acelerador nada más y los cambios de marcha automáticamente lo tiene que hacer la computadora, ¿no? Digamos, partes en primera y suavito engancha segunda, tercera. Se supone que en el cambio de marcha, ustedes todos se ubican, ¿no? Estoy yendo en primera, está acoplado. Para cambiar a segunda, necesariamente un cachito hay que desacoplar y volver a acoplar. Ahí siempre tiende a haber un pequeño tirón o un golpe, ¿no? Pero se habrán dado cuenta que en los vehículos actuales casi eso ya es más suavito, menos perceptible, ¿no? Sin ir lejos, un Toyota Ipson, por ejemplo, el Ipson es bien notorio, ¿no? Ese cambio de par de torsión, incluso es notorio, ¿no? El tironcito que presenta el vehículo. No es fuerte, pero se siente ese tironcito. Pero a ver, hablaremos de un Mercedes, un BMW o cualquiera, un Toyota actual. Ya casi los cambios de marcha no se perciben, ¿no? Son bien suavitos. Hoy en día, más o menos trabaja como este sistema que vemos. La computadora de la caja, digamos, está en primera. Cuando va a cambiar a segunda, ¿qué le dice a la computadora del motor? Voy a cambiar a segunda, un cachito bajarle el par de torsiones. La computadora, ¿cómo baja el par de torsiones? El obturador que estaba abierto, un cachito, poquito lo cierra, cambia la caja a segunda, de nuevo vuelve a abrir, ¿no? El conductor no necesita mover para nada el pedal, ¿no? Pero ya la computadora hace ese pequeño cambio de par de torsión. Entonces eso ayuda a que los cambios de marcha sean uniformes, ¿no? Suaves. ¿Se entiende? No solamente hace eso, también regula la presión en la transmisión, ¿no? De manera ya más eficiente hoy en día. Entonces, el que tengas acelerador electrónico te va a ayudar, ¿no? Incluso en que los cambios de marcha sean más uniformes. Lo otro que les decía, ¿no? La computadora del sistema de frenos ABS, ¿qué tal detecta que una llanta está empezando a derrapar? A ver, por ejemplo, la otra condición que les puedo hablar. Una condición que siempre es crítica, aunque afortunadamente en nuestro medio no se da, pero en otros países, cuando llega el invierno, ustedes saben bien que el piso, las carreteras se congelan, ¿no? En otros países llega a 10, a 20, 25, 30 grados bajo cero, ¿no? Entonces, se darán de cuenta, en esas condiciones, por ejemplo, poner un vehículo en hielo es bien complicado, ¿no? Cualquiera dirá, pucha, no, pero yo le voy a poner primera y le acelero y listo, voy a salir. Es lo peor, ¿no? Que podrías hacer eso, por ejemplo, ahí. Si tú lo colocas a primera, se va a transmitir más par de torsión, ¿no? A las llantas. Como no hay buena adherencia entre la llanta y el piso, con seguridad que va a empezar a resbalar el vehículo. Tú empiezas a acelerar más el pedal, peor, ¿no? O sea, el auto ahí nomás va a empezar a dar vueltas. ¿Qué tal si eso se da en un lugar donde es barro?
como alguna vez ha pasado aquí, ¿no? Que han de ver ustedes, si alguna vez alguien mete un vehículo con una llanta al barro, ¿qué es lo que hacen? Le ponen primera y empiezan a acelerarle más, ¿no? Pucha, y la llanta empieza a patinar más y el vehículo más bien más se entra, ¿no? Claro, es que estás produciendo más par de torsión, no hay adherencia, eso va a empeorar la situación. Ahí lo ideal, ¿qué sería? Tratar de producir menor par de torsión, ¿no? A las llantas, ¿ya? Entonces, este sistema justamente eso te puede ayudar. La computadora del ABS, por ejemplo, detecta que 3 llantas no están girando y solo una está girando, va a tratar, uno, de intentar frenar esa llanta y segundo, disminuir el par de torsión, tratar de transmitir a las otras 3, pero menor par de torsión, ¿no? Para que no haya patinaje. La idea es mover el vehículo, aunque no rápidamente, pero moverlo y después ya que siga nomás su curso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el sistema de control de tracción y estabilidad, por ejemplo, trabaja casi de la mano con un sistema con acelerador electrónico y va a trabajar de manera más eficiente, ¿no? Cuando tiene de esa manera, ¿no? Eso es lo que está mostrando acá, básicamente, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Entonces, en un vehículo de hoy en día es necesario que lleve acelerador electrónico, ya se estarán dando de cuenta por lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, básicamente va a ayudar en que uno, no solamente que el manejo sea más confortable, sino ya los cambios de marcha, situaciones de manejo abruptas te va a ayudar, ¿no? El sistema a que no pierdas fácilmente la manejabilidad del vehículo, ¿no? ¿Bien? ¿Alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha manejado un vehículo de estos que llevan sistema de control de tracción? Cuando, por ejemplo, a una curva entras y empieza un poquito a resbalar el auto, pisas el acelerador, en vano aceleras, ¿no? Como si estuviera sin funcionamiento. Aceleras y no te responde el pedal, para nada, ¿no? Pasa esa situación y de nuevo aceleras y normal también vas, ¿no? ¿Ya? Al taller, a mí en varias oportunidades me han llegado vehículos con esa falla. Por ejemplo, una de las típicas fallas que he podido ver, el otro día sin ir lejos vino un vehículo, el señor se quejaba de que en ocasiones, sobre todo cuando daba una curva, el auto no quiere acelerar, ¿no? Acelera y en la curva no le responde. Y eso manejando en asfalto, me dice, ¿estás haciendo resbalar el auto? No. ¿Qué había sido? El sensor de ángulo de dirección había estado fuera del lugar, ¿no? Habían hecho hacer un trabajo mecánico y estaba fuera del lugar. Esa era la causa. Por más que el volante estaba recto, el sensor ya estaba indicando como si estuviera casi más de media vuelta torcido el volante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el señor cuando estaba manejando, los sensores de velocidad indicaban la misma velocidad, estabas en una recta, un ejemplo, pero el volante ya estaba indicando torcido, ¿no? Es algo incongruente, se darán de cuenta. La computadora pensaba que el auto estaba con alguna situación anómala, ¿no? De manejo y ¿qué hacía? Al obturador lo cerraba, ¿no? En ocasiones al dueño no le respondía, ¿no? El pedal del acelerador. Tuvimos que calibrar el sensor de ángulo de dirección y ya después se normalizó, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿qué decía? Falla el acelerador, decía, ¿no? Pero en realidad no era falla del acelerador electrónico, sino el sistema se estaba activando debido a ese mal funcionamiento del sensor de ángulo de dirección. Por ejemplo, esa falla va a suceder, ¿no? Va a suceder. Entonces, si uno no tiene conocimientos de cómo esto trabaja de manera convencional, no vamos a poder prestar, ¿no? Servicio adecuadamente. ¿Se entiende? ¿Bien? Por eso es que necesitamos comprender la esencia. Ya, ahora sí vayámonos a lo que es un sistema de acelerador electrónico. ¿De qué piezas consta, ya? Esta parte, por favor, me van a tomar muy en cuenta, es que no solamente es pedal y demás cosas, sino hay que entender algunos aspectos más adicionales. Y por favor vayan tratando de escuchar, porque estos cuadros ya les dije se los voy a pasar, que eso no es ningún problema. Entonces traten de entender de la mejor manera posible lo que les voy explicando. Voy a tratar de ser muy puntual, no alargarme mucho, ¿bien? Este es un clásico cuadro que representa un sistema con acelerador electrónico, ¿no? ¿De qué consta? Como podrán ver, el pedal del acelerador, en cuyo lugar generalmente vamos a encontrar, y más adelante ya les explico, por lo menos 2 sensores, mínimamente 2, no viene uno solo, ¿ya? Mínimamente vamos a encontrar 2 sensores de posición del pedal del acelerador. Algunos vehículos traen hasta 3 pueden traer, pero la mayoría de los autos traen 2. Por eso lo llaman a uno de ellos main, principal, y al otro secundario. En algunos lo llaman sensor 1, 2, A, B, bueno, cualquiera. La cosa es que hay 2 sensores. Los 2 informan a la computadora qué cosa,
el recorrido del pedal del acelerador. Lo mismo informan las dos piezas, por si acaso, ¿ya? Enseguida les indico por qué llevan dos. Luego tenemos el obturador, este es el throttle body, ¿no? Cuerpo del obturador. En ahí, ¿qué cosas se encuentran? Uno, el motorcito que va a activar al obturador, el que va a abrir o cerrar. Es un motorcito, ¿quién lo va a saber comandar? La computadora, como está viendo, ¿no? El SM o el PC, ¿ya? ¿Qué más lleva luego? Si ustedes verán, aquí lleva dos resortes. Enseguida igual les explico. El obturador, en su parte mecánica, tiene dos resortes. Uno de mayor tensión, este, más grueso, y otro de menor tensión, un poquito más delgado. Tiene dos resortes. Obviamente también esos cumplen su función, incluso algunos mecánicos hurgan de manera inadecuada esto y chao el obturador, ¿no? Ya no acelera, ¿ya? Entonces tiene esos dos resortes que enseguida les explico. Y luego, como verán, vienen dos sensores de posición del obturador, dos TPS, ¿ya? De la misma manera, hay dos, mínimamente dos va a haber, ¿ya? Uno principal y secundario, uno, dos, A, B, bueno, eso depende. La cosa es que hay dos sensores. Estos aquí están informando a la computadora en qué posición está el obturador, cuánto de apertura tiene. ¿Se entiende? Bueno, hasta esta parte, de manera general, ¿cómo opera? Los sensores de posición del pedal van a transmitir a la computadora, ¿qué cosa? Las intenciones del conductor, ¿no? ¿Qué es la intención del conductor? Por ejemplo, ¿qué tal si no estoy pisando el pedal? Estoy solicitando que no aceleremos, ¿no? Entonces, si lo arranco el motor, lo hará funcionar el ralentí, un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si el conductor pisa a la mitad? Entonces estoy solicitando que aceleremos por lo menos hasta un 50%. Si la condición de funcionamiento es normal, la computadora también va a hacer que el obturador se abra 50%. ¿Qué tal si el conductor pisa a fondo el acelerador? Si la computadora ve que no hay nada fuera de lo normal, va a hacer que el obturador también se abra totalmente, ¿no? Al 100%. La mayor parte, atiendan muchachos, la mayor parte, el recorrido del pedal es lineal al obturador, la mayor parte del funcionamiento de un vehículo. En condiciones normales, el recorrido del pedal es lineal a la apertura del obturador, la mayor parte. ¿Qué es condiciones normales? Cuando no hay ninguna falla, todo está, ¿no?, en conducción normal. Ahí siempre va a ser lineal. ¿Cuándo no va a ser lineal? En caso de situaciones de emergencia, como por ejemplo un derrape, un resbale, en esas cosas. ¿Se entiende? Después, en condiciones normales, el recorrido del pedal siempre tiene que ser lineal a la apertura del obturador. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Otro detalle, por ejemplo, que he podido ver yo. El vehículo que ha traído su compañero, si quieren lo podemos probar más cacho para que ustedes se den de cuenta. En ese vehículo, por ejemplo, lleva caja CVT. Al taller a mí en varias oportunidades me han traído esos vehículos con la siguiente falla. ¿Qué decía el dueño? No tiene potencia, mira, apenas acelera, revisándolo del motor, me dice, ¿no? O sea, era como si el motor apenas acelerara. Y en la práctica es eso. El obturador, uno, no abre al 100%, abrirá hasta un 40, 50%. Y segundo, abre en cámara lenta el obturador, para que me entiendan, lentamente abre. Por más que tú el pedal le pisas así rápido, el obturador poquito a poquito abre. En otras palabras, el tacómetro y así acelera, ¿no? Hasta unos 3000, así. Cualquiera pensaría que es falla en el motor, pero en realidad en varios de esos vehículos la falla es en la transmisión, en la caja automática. La computadora de la caja detecta una falla, ¿no?, en su sistema, algo falla en la transmisión. ¿Y qué le dice a la computadora del motor? La caja está fallando, tienes que bajar el par de torsión. ¿Por qué? Porque si sigues produciendo mucho par de torsión, vamos a terminar de liquidar la caja, ¿no? Esa es su lógica. Entonces la computadora de la caja, uno, ya no lo parte en primera el auto, lo hace partir en tercera. Y ustedes se darán de cuenta, en tercera, cómo parte el auto, lento, ¿no? ¿Y qué va a hacer el conductor normalmente? Va a pisar más el acelerador para que el auto se mueva. Eso es terminar de destrozar, ¿no?, una caja si produces más par de torsión. ¿Se entiende? Entonces en el Nissan, por ejemplo, han pensado de esa manera. La computadora de la caja le dice al motor, baja la potencia, tenemos falla en la caja. Y la del motor hace eso, lo que les acabo de indicar. Abre hasta cierto lugar el obturador y de paso en cámara lenta, ¿no? La idea es que ese auto se mueva lentito y, bueno, lentito llegue a un taller, ¿no?, al más cercano. No es ya para que te estés correteando, ¿no? Ya no da. Pero en este caso no es falla del acelerador, o sea, para que entiendan, ¿no?, cómo trabaja la interrelación del acelerador. Ahí, por ejemplo, en ese caso,
¿El recorrido del pedal será lineal a la apertura del obturador? No. Para nada. ¿Me entienden? Si quieren, hoy día podemos probarlo. Lo vamos a generar una falla en la caja. Podemos desconectarle la computadora de la caja y van a poder ver. El motor automáticamente se va a poner lento, ¿no? Y ustedes comprueben. Pueden escanear, el pedal lo van a pisar a fondo y el obturador no va a abrir, ¿no? Al 100%. Tendría que abrir menos. ¿Se entiende? ¿No? Lo tienen que comprobar. Se va a dar esa situación en muchos casos. ¿No? ¿Preguntas hasta esta parte? Pero y eso se puede que no sea instante, no sea Claro, para eso van a tener que monitorear con escáner. Se supone que ahí se almacena un código de falla, ¿no? En el motor no va a haber códigos de falla relacionados al acelerador electrónico, pero sí en la caja va a indicar alguna falla, entonces ya uno tiene que darse cuenta, este está influyendo en este otro. ¿Me entienden, no? Por eso, hoy en día, ya les dije, el conocimiento tiene que ser integral, ¿no? Para poder prestar servicios adecuadamente. Uno tiene que conocer motor, caja, todo un poco tenemos que entenderlos, ¿no? Ya, a ver, primero vayamos avanzando estos cuadros y luego vamos a irnos deteniendo algunos pormenores. Acá tengo un cuadrito, el mismo que hace datos, pero ¿qué pasaría, dice, en el caso de que uno de los sensores de posición del pedal se dañara, dice, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos se daña, en este caso el principal, pero el secundario está bien. En este caso, mira, dice, la computadora automáticamente se va a colocar en la función falla seguridad. ¿Ya? Aquí dice, mira, file safe, esto quiere decir falla seguridad. ¿Qué es la función falla seguridad? Eso ya les andría a explicar en el anterior semestre, porque hay falla seguridad para cada falla, ¿no? La falla seguridad es una estrategia que tiene la computadora guardada cuando detecta una falla en algo. Por ejemplo, como en este caso, ¿qué tal si uno de los sensores falla y el otro está bien? Automáticamente la computadora se da de cuenta que